volvemos a encontrar y el día de hoy vamos a hablar, pues, en el curso de razonamiento verbal sobre un tipo de texto específicamente. Vamos a hablar del texto argumentativo, ¿ok? ¿Quién les habla? Es el profesor Brian. Estamos en el curso de razonamiento verbal. El tema es el texto argumentativo y ahí están los datos. Esta sería la tercera clase del cuarto bimestre. A manera de introducción, para poder sumergirnos en este tema, para hablar del texto argumentativo, tendríamos que dividir este tema en dos partes importantes, ¿verdad? Primero, lo que es un texto y lo que es argumentativo. El texto ya sabemos qué cosa es, un conjunto de oraciones que tiene ideas principales, ideas secundarias, que mantiene un tema. Ya hemos venido trabajando lo que es un texto. Ahora, la parte argumentativo viene de la palabra argumentación, que también indirectamente lo hemos visto en otro tema, como en el caso del debate, ¿no? En el curso de literatura. Vamos a tratar de enlazar ya estas dos ideas para poder saber y entender qué cosa es un texto argumentativo. Diríamos que la argumentación está presente en gran parte de las actividades discursivas que realizamos diariamente, es decir, nosotros diariamente, cotidianamente, siempre estamos con la idea de convencer, esa palabra, ¿no? Convencer a los demás de nuestras propias ideas, ¿no? En forma oral, o sea, escrita, formal o informalmente. En definitiva, se argumenta en cualquier situación en la que el emisor busca convencer o persuadir a su receptor. ¿Ok? Entonces diríamos pues que la argumentación es eso, es mencionar ideas, es mencionar palabras, sea escrita o sea oral, a un receptor para tratar de convencerlo, persuadirlo sobre una idea más general. ¿Ok? Esa sería la argumentación. Ahora, se argumenta en una entrevista de trabajo, como puedes ver aquí, se argumenta en un juicio, se argumenta en una conversación espontánea con los amigos, se argumenta en un afiche publicitario, porque todos ellos buscan siempre convencer o persuadir a un receptor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que entiendas como argumentación. Ahora, ya yéndonos al tema del texto argumentativo, tendríamos que definirlo de la siguiente manera, lo que es una argumentación un poco más técnica, ¿no? La argumentación es el conjunto de estrategias que utiliza un orador, cualquiera, cada vez que se dirige a un auditorio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de modificar su juicio, conseguir su adhesión o haciendo que éste admita una situación particular. Lo voy a traducir al buen castellano. La argumentación, pues, va a tratar de un conjunto de estrategias. ¿Qué quiere decir eso? Que es un conjunto de habilidades, de capacidades que va a tener una persona a la cual nosotros vamos a llamarle orador. Esta persona que nosotros vamos a llamar orador tiene estas cualidades. ¿Ya? Pero las tiene para un objetivo en común, que es que la persona que lo va a escuchar o las personas que lo van a escuchar, pues en ellas conseguir tres cosas. Uno, que modifiquen la opinión sobre un tema o conseguir de repente una adhesión, es decir, seguir de repente que se agrega a un grupo religioso, que se agrega a un partido político, que se agrega al consumo de una idea, etcétera, ¿no? O sea, busca a seguidores, en otras palabras, ¿no? Entonces, como tú puedes ver, siempre va a querer eso la argumentación. Ahora, el texto argumentativo sería, pues, aquel en el que va a predominar la intención de sustentar lo que se afirma, con la idea, pues, de convencer. O sea, en otras palabras, el texto argumentativo es en el cual se va a plantear una tesis, una idea general, ¿no? Una postura, la cual se tiene que sustentar con una serie de argumentos. ¿Ya? Nosotros hemos visto esto en el debate, ¿no? Yo te mencioné en el tema del debate en literatura que para nosotros poder convencer al público y se lleve una idea básica, yo tengo que siempre hacerlo con argumentos. Ahora, eso vamos a llevarlo al plano de la escritura, porque estamos en texto argumentativo, estamos en el plano de la escritura. Es decir, en un texto argumentativo vamos a encontrar ideas sobre un tema en general, ideas para poder a ti, lector, convencerte de una situación, de un tema, cambiar tu opinión, persuadirte sobre algo.
¿ok? Y para que el texto argumentativo haga eso, pues tiene que poseer lo que su propio título dice, argumentativo, o sea, tiene que poseer argumentos, ¿ok? Desde un punto de vista textual, el texto argumentativo es un conjunto de secuencias que aportan razones y argumentos que van a defender una determinada opinión. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que entiendan. Entonces, conclusión. El texto argumentativo va a plantear una tesis, que sería una idea general, y esa tesis tiene que ser defendida con argumentos, como se puede observar en este esquema. ¿Ok? No olvides eso. Ahora, este texto tiene una serie de características. La primera característica es que el texto argumentativo tiene un objeto, o sea, un tema. El tema que siempre se va a tocar en los textos argumentativos tienen que ser controversiales, tienen que ser temas dudosos, tienen que ser temas problemáticos, temas que causen oposiciones o contraposiciones, ¿ok? Entonces, la primera característica, el texto argumentativo tiene un tema controversial. La característica número dos sería que el locutor, o sea, la persona que va a escribir el texto argumentativo, va a manifestar una manera de ver e interpretar la realidad. O sea, no la interpreta, no la ve como todos, sino la ve desde un punto de vista diferente. ¿Ok? Tiene una postura frente a una situación problemática. ¿Ya? Y la tercera característica sería que el texto argumentativo tiene un carácter polémico y dialógico, ¿ok? Surge de una confrontación de ideas desde un punto de vista subjetivo, porque no sabemos quién puede tener razón. Porque recuerda que el texto argumentativo lo único que va a buscar es convencerte. No quiere decir que lo que ahí te diga o te ofrezca sea verdad o sea mentira. Son posiciones, son tesis, son sugerencias, son ideas propias, personales. ¿Ok? Ahora, el texto argumentativo también tiene elementos de los cuales se va a valer, ¿no? Elementos. Primero, el tema que ya hemos visto, ¿no? Es un tema controversial, va a presentar, ese tema va a presentar una tesis o una opinión personal de la persona que está escribiendo el texto o el que ha escrito el texto argumentativo. ¿Ok? Luego va a presentar argumentos para poder defender esa tesis. Y por último va a presentar una conclusión. ¿Ok? Una conclusión. Dentro de los argumentos, como tú has podido observar, hay muchos argumentos, argumentos de datos, argumentos de hechos, argumentos de ejemplo, argumentos de autoridad. Algo ya tú conoces de los tipos de argumentos, ¿verdad? Ahora, la estructura de un texto argumentativo va a ser pues lo clásico, ¿no? Una introducción donde ahí se va a presentar los dos primeros elementos que hemos visto en el esquema anterior, que es el tema y la tesis, ¿ok? Ahí se va a presentar en la introducción, se presenta el tema y se presenta la tesis, en ese primer párrafo. Ahora, luego viene el desarrollo, donde va a estar lo que aquí hemos puesto como argumentos. En el desarrollo va a venir todos los tipos de argumentos que vamos a utilizar para poder convencer o persuadir al lector sobre la tesis o la idea que yo estoy planteando, ¿no? Sobre el tema. Y la conclusión, pues, sería un pequeño resumen de los argumentos, ¿ok? Ahora, ¿cuántos argumentos puede haber en el desarrollo? Pueden haber muchos, puede haber uno, dos, tres, normalmente son tres, pero pueden haber más, ¿ok? Ahora, vamos con un ejemplo de texto argumentativo. Aquí hay dos pequeños ejemplitos. El primero es con respecto a la introducción y la tesis, nada más. ¿Ok? Y dice así, ¿no? El periodismo tiene como función principal informar. Sin embargo, en los últimos 20 años ha sido utilizado por los gobiernos de turno de nuestro país para influenciar en la opinión pública y a veces hasta para distorsionar la verdad. Ahora viene la introducción. La manipulación de los medios de comunicación por parte del poder político es un claro indicio del irrespeto a la libertad de expresión que existe en el Perú. Y ahí viene la tesis, ¿no? La tesis es, en el gobierno de Fujimori, la compra de conciencias en los medios de comunicación alcanzó ribetes de escándalo, ¿no? Como tú puedes ver. Ahora, aquí al costadito hay un texto argumentativo ya un poco más conciso, más resumido, pero que mantiene la estructura que hemos visto en la diapositiva anterior, tesis, argumentos y conclusión, ¿no? La tesis sería fumar perjudica seriamente a la salud, ¿no? Ahora, los argumentos para defender esa tesis, porque yo no puedo decir libremente una cosa sin poder argumentarlo, y lo voy a argumentar, que dice acá, ¿no? Según estudios
realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un porcentaje un tanto elevado de la población. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Conclusión, atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmarnos en la teoría de que fumar perjudica seriamente la salud. Como yo te mencionaba al principio de la clase, te he dicho que el texto argumentativo lo que busca es convencer o persuadir al lector sobre una idea. En este último texto del ejemplo, lo que busca hacer es que tú entiendas que fumar va a perjudicar tu salud. Esa es la idea que intenta convencer al lector. Entonces, el lector al terminar de leer este texto tiene que irse con esa idea, ¿no? De que fumar es malo, exclusivamente malo para la salud y específicamente ocasiona cáncer, problemas pulmonares y todo lo demás. ¿Ok? Bueno, joven, te he dejado 3 preguntitas en Educay. Espero que lo respondas y me envíes tu práctica lo antes posible. Eso sería todo por el día de hoy. Ya nos estaríamos encontrando la próxima clase, que es la semana de clases en vivo. ¿Ok? Chao. Nos vemos.